¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una sesión del Fedro, la primera de 3 sesiones que vamos a tener. Estamos en las lecturas platónicas del año 2025 y pues nos ha tocado ya llegar a este diálogo de madurez, un diálogo súper sugerente, súper interesante, porque vamos a comentar de mitos, ¿no? Mitos que nos narra el propio Platón. Fedro, dicen los que lo han estudiado con mucha dedicación, es uno de los primeros escritos que fueron justamente redactados antes de que se escriba la República, los libros 2 al libro 10, ¿no? Aproximadamente en el 370 a.C., antes del segundo viaje de Platón a Sicilia. En el Fedro se discuten, dos grandes temas, ¿no? El amor y la retórica. Por eso justamente aquellos que quisieron ponerle un subtítulo a este diálogo en la antigüedad, usualmente tenían dudas entre llamarlo sobre el amor o sobre la retórica, porque al final habla de ambas cosas, ¿no? En el Fedro también se nos va a hablar sobre la filología, ahí aparece la palabra filología, ¿no? Y también nos va a decir que la escritura es un pálido reflejo de la palabra hablada, pero que curiosamente, gracias a la escritura, se mantienen y persisten también las palabras. Vamos a ver al final, ¿no?, el mito famoso de Teúd, ¿sí? En este diálogo solamente están Fedro y Sócrates, solamente hay dos personas conversando, y hay una más que está oculta, ya veremos quién es. Esta conversación posiblemente se dio en el 403 a.C. aproximadamente. Ahora, Fedro, ¿quién es Fedro? Bueno, Fedro ya ha aparecido en otros diálogos platónicos. Es un ateniense, ¿sí? Ya apareció en el Protágoras, ya apareció en el banquete, ¿sí? Para los que no lo saben, ya justamente hemos terminado hace un mes, por ahí, el banquete, y apareció Fedro ahí justamente. En este diálogo él tiene su propia participación y está a orillas del Iliso. Es el escenario que nos va a acompañar. Hoy estamos rodeados de naturaleza, no estamos en un gimnasio, no estamos en un liceo, no estamos en la calle, estamos quizás por única vez con Platón en la naturaleza, ¿sí? Lo cual es bastante extraño, y ya el mismo diálogo te lo va a decir por qué. Es más, la naturaleza entra como un elemento mismo de este diálogo. Sócrates tiene relatos místicos, se habla mucho de mitología, hay alusiones mitológicas, se discute sobre la verdad del mito. El diálogo tiene dos grandes partes. La primera comienza y termina en el segundo discurso de Sócrates, ¿no?, en la paginación 275b, que está compuesto justamente esta primera parte por tres grandes monólogos. El primero, este personaje oculto, que ya diremos quién es, y finalmente dos monólogos del bueno de Sócrates, ¿no? Y la segunda parte es una conversación Sócrates-Fedro, ¿sí? Es decir, acá también los estilos varían, ¿no? Ya sabemos que Platón es un maestro del lenguaje, él hace lo que quiere con la palabra, ¿no? Él es el supremum grammaticum, como dirían los romanos, ¿no? Él juega con las palabras, da nuevos sentidos, pero también tiene un gran estilo y aquí combina dos grandes estilos también. Ya les dije que el contenido va sobre Eros y sobre la escritura, ¿sí? Y bueno, también hay bastantes alusiones simbólicas en este diálogo, ¿no? Vamos a ver a Sócrates tapándose la cabeza, por ahí vamos a ver un texto, ¿no?, que también está oculto bajo una manta, ¿sí? Y finalmente se va a hablar de muchos mitos, ¿sí? Primero mito del alma y su destino, el ser humano como un ciudadano de dos mundos, el mito de las cigarras y el mito de Teúd y Tamos, ¿sí? Es un diálogo que abunda en mitología. Bien, dicho esto, y ya para comenzar y entrar de una vez en el asunto, creo que es momento de compartir el texto. Agradezco a Jocelyn, que está aquí. Jocelyn, saludos, ¿qué tal? Y a todos ustedes que están también aquí acompañándonos este domingo. Bien, entonces paso a compartir la lectura. Ya saben cómo es la dinámica. Vamos a interpretar el diálogo, vamos a leerlo en voz alta, vamos a actuarlo para ustedes. Estamos en la paginación 227A hasta el 230E. En esta primera parte vamos a tener 4 escenas, ¿sí? Esta primera dura alrededor de unos 10 minutos. Bien, entonces pues si no hay más que decir, Jocelyn, me dice si ya estás lista para comenzar una vez. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, lista. Comenzamos entonces, Max. Excelente, entonces empezamos. A ver, 3, 2, 1 y ya. Mi querido Fedro, ¿a dónde andas ahora y de dónde vienes? De Conlicia, Sócrates, el de Céfalo, y me voy fuera de las murallas a dar una vuelta, porque me he entretenido allí mucho tiempo, sentados desde temprano. Persuadido además por Acúmeno, compañero tuyo y mío, voy a dar un paseo por los caminos, ya que, afirma, es más descansado que andar por los lugares públicos.
Y bien dice, compañero. Por cierto que, según veo, estabas con Licias en la ciudad. Sí que estaba, y con Epícrates, en esa casa vecina del templo de Zeus, en esa de Mórico. ¿Y de qué han tratado? Porque seguro que Licias les regaló su palabra. Lo sabrás si tienes un rato para escucharme mientras paseamos. ¿Cómo no? ¿Crees que iba yo a tener por ocupación un quehacer mejor, por decirlo con Píndaro, que oír lo que estuvieran hablando tú y Licias? Adelante, pues. ¿Me contarás? Y es que además, Sócrates, te interesa lo que vas a oír, porque el asunto sobre el que departíamos era un discurso de amor. Efectivamente, Licias ha compuesto un escrito sobre uno de nuestros bellos, requerido no precisamente por quien lo ama, y en esto residía la gracia del asunto, porque dice que hay que complacer a quien no ama, más que a quien ama. ¡Qué generoso! Tendría que haber añadido y al pobre más que al rico, y al viejo más que al joven, y en fin, a todo aquello que va más bien a mí y a muchos de nosotros, porque así los discursos serían al par que divertidos, provechosos para la gente. Pero sea como sea, he deseado tanto escucharte que aunque caminando te llegases a Mégara, y según recomienda Heródico, cuando hubieses alcanzado la muralla, te volvieses de nuevo, seguro que no me quedaría rezagado. Como dices, mi buen Sócrates, ¿crees que yo, de todo lo que con tiempo y sosiego compuso Licias, el más hábil de los que ahora escriben, siendo como soy profano en estas cosas, me voy a acordar de una manera digna de él? Mucho me falta para ello, y eso que me gustaría más que llegar a ser rico. Fedro. Si yo no conozco a Fedro es que me he olvidado de mí mismo, pero nada de esto ocurre. Sé muy bien que el tal Fedro, tras oír la palabra de Licias, no se conformó con oírlo una vez, sino que le hacía volver muchas veces sobre lo dicho, y Licias, claro está, se dejaba convencer gustoso. No le bastaba con esto, sino que acababa tomando el libro y buscando aquello que más le interesaba y ocupando con estas cosas, y cansado de estar sentado desde el amanecer, se iba a pasear, y creo por el perro, que sabiéndose el discurso de memoria, si es que acababa sabiéndose el discurso de memoria, si es que no era demasiado largo. Se iba pues fuera de las murallas para practicar, pero como se encontrase con uno de esos maniáticos por ir discursos, se alegró al verlo, por tener así un compañero de su entusiasmo, y le instó a que caminasen juntos. Sin embargo, como ese amante de discursos le urgiese que le dijese uno, se hacía de rogar, como si no estuviese deseando hablar. Si por el contrario nadie estuviera por oírle de buena gana, acabaría por soltarlo a la fuerza. Así que tú, Fedro, pídele que lo que de todas formas va a acabar haciendo, que lo haga ya ahora. En verdad que para mí va a ser mucho mejor hablar como pueda, porque me da la impresión de que tú no me soltarás en tanto no abra la boca, salga como salga lo que diga. Muy verdad es lo que te está pareciendo. Entonces así haré, porque en realidad, Sócrates, no llegué a aprenderme las palabras una por una, pero el contenido de todo lo que expuso al establecer las diferencias entre el que ama y el que no, te lo voy a referir en sus puntos capitales, sucesivamente y empezando por el primero. Déjame ver antes que nada, querido, ¿qué es lo que tienes en la izquierda bajo el manto? Sospecho que es el discurso mismo. Si es así, vete haciendo a la idea, por lo que a mí me toca, de que con todo lo que te quiero, estando Ulises presente, no tengo la menor intención de entregárteme para que me entrenes. Anda, enséñamelo ya. Calma, que acabaste de arrebatarme, Sócrates, la esperanza que tenía de ejercitarme contigo. Pero, ¿dónde quieres que nos sentemos para leer? Desviémonos por aquí y vayamos por la orilla del Iliso. Y allí donde mejor nos parezca, nos sentaremos tranquilamente. Por suerte que, como ves, estoy descalzo. Tú lo estás siempre. Lo más cómodo para nosotros es que vayamos, cabe el arroyuelo mojándonos los pies, cosa nada desagradable en esta época del año y estas horas. Ve adelante, pues, y mira el tiempo donde nos sentamos. ¿Ves aquel plátano tan alto? ¿Cómo no? Allí hay sombra y un vientecillo suave y hierba para sentarnos o, si te apetece, para tumbarnos. Vamos, pues. Dime, Sócrates, ¿no fue por algún sitio de estos junto a Iliso donde se cuenta que Borias arrebató a Oritía? Sí que se cuenta. Entonces fue por aquí. Grata, pues, y límpida y diáfana parece la corriente del arroyuelo, muy a propósito para que jugueteen ellas unas muchachas. No, no fue aquí, sino dos o tres estadios más abajo.
Por donde atravesamos para ir al templo de Agras. Por algún sitio de estos hay un altar dedicado a Borias. No estaba muy seguro, pero dime, por Zeus, ¿crees tú que todo ese mito es verdad? Si no me lo creyera, como hacen los sabios, no sería nada extraño. Diría, en ese caso, haciéndome el enterado, que un golpe de viento del viento Bóreas la precipitó desde las rocas próximas mientras jugaba con Farmacia, y que, habiendo muerto así, fue raptada, según se dice, por el Bóreas. Hay otra leyenda que afirma que fue en el aerópago, y que fue allí y no aquí donde la raptaron. Pero yo, Fedro, considero por otro lado que todas estas cosas tienen su gracia, solo que parecen obra de un hombre ingenioso, esforzado y no de mucha suerte. Porque mira que tener que andar enmendando a la imagen de los centauros y además la de las quimeras y después le inunda una caterva de gorgonas y pegasos y todo ese montón de seres prodigiosos, aparte del disparate de no sé qué naturalezas tetralógicas. Aquel pues que dudando de ellas trata de hacerlas verosímiles una por una, usando de una especie de elemental sabiduría, necesitaría mucho tiempo. A mí, la verdad, no me queda absoluto para eso. Y la causa, oh querido, es que hasta ahora, y siguiendo la inscripción de Delfos, no he podido conocerme a mí mismo. Me parece ridículo, por tanto, que el que no se sabe todavía se ponga a investigar lo que ni le va ni le viene. Por ello, dejando todo esto en paz y aceptando lo que se suele creer de ellas, no pienso, como ahora decía, ya más en esto, sino en mí mismo. Por ver si me he vuelto una fiera más enrevesada y más hinchada que Tifón, o bien en una criatura suave y sencilla que, conforme a su naturaleza, participa de divino y limpio destino. Por cierto, amigo, entre tanto parloteo, ¿no era este el árbol hacia el que nos encaminábamos? En efecto, este es. Por era, qué hermoso rincón, con este plátano tan frondoso y elevado. No puede ser más agradable la altura y la sombra de este sausgatillo, que como además está en plena flor, seguro que es él, que es de él este perfume que inunda el ambiente. Bajo el plátano mana también una fuente deliciosa de fresquísima agua, como me lo están atestiguando los pies. Por las estatuas y figuras parece ser un santuario de ninfas o de aqueló. Y si es esto lo que buscas, no puede ser más suave y amable la brisa de este lugar. Sabe a verano, además, este sonoro coro de cigarras. Con todo lo más delicioso es este césped, que en suave pendiente parece destinado a ofrecer una almohada a la cabeza placenteramente reclinada. ¿En qué buen guía de forasteros te has convertido, querido Fedro? Asombroso Sócrates, me pareces un hombre rarísimo, pues tal como hablas, semejas efectivamente a un forastero que se deja llevar y no a uno de aquí. Creo yo que, por lo que se ve, raras veces vas más allá de los límites de la ciudad, ni siquiera traspasa sus murallas. No me lo tomes a mal, buen amigo. Me gusta aprender. Y el caso es que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, pero sí en cambio los hombres de la ciudad. Por cierto, que tú sí pareces haber encontrado un señuelo para que salga. Porque así como se hace andar un animal hambriento poniéndole delante un poco de hierba o de grano, también podrías llevarme al parecer por toda Ática, o por donde tú quisieras, con tal que me encadiles con esos discursos escritos. Así que, como hemos llegado al lugar apropiado, yo por mi parte me voy a tumbar. Tú, que eres el que va a leer, escoge la postura que mejor te cuadre y anda, lee. Escucha, pues. Listo. Entonces, empezamos con el Fedro. Estamos en la primera escena de las cuatro que tenemos ahora. Bueno, me han salido muchas cosas, ¿verdad? Ahí están los tres personajes. Está Sócrates, está Fedro y el personaje oculto, por supuesto, es Licias, ¿no? Está Licias, pero no como personaje, sino como un texto, ¿no? Que en este caso es un texto dentro de otro texto, o sea, es un personaje de todas formas, ¿sí? Pedro dice que pasea por recomendación del médico Acúmeno, ¿no? Que es justamente Acúmeno es el padre de Erixímaco. Si recuerdas el banquete, ahí te recordarás que Erixímaco también estaba ahí presente. Entonces, Pedro pasea por la naturaleza, ¿no? Por recomendación del médico, ¿sí? Por eso está fuera de la ciudad. Y Sócrates no es tan afín a esto, ¿no? Pero debido a que está interesado por conocer lo que quiere decirle Pedro, se va acompañándole, ¿no? Y ahí Pedro comenta, ¿no? Que estuvo con Licias, en fin. Ahora, ¿de qué estuvo hablando con Licias? Bueno,
En el texto en español, si tienen la versión en español de este texto, hay unas palabras que no se entienden, así que justamente por eso lo hemos cambiado de una forma más accesible a nuestro lenguaje español. Y lo que está hablando con Lisias no era más y nada menos que un discurso de amor, un proton eróticos, ¿no? Ahí acá aparece el tema, justamente, ¿no? Y aparecen los dos temas, porque es un discurso de amor, ¿sí? O sea, es un texto que habla del amor. Así que acá se va a hablar del amor y se va a hablar de los textos también. Van a haber dos temas fusionados en uno, ¿sí? Ahora, ¿y qué decía sobre eso, Licias? Que hay que complacer más al que no ama que al que ama. Miren, ¿ah? Claro, retórico, pues, ¿no? Hay que complacer más al que no ama que al que ama, ¿sí? Sócrates dice, bueno, estos discursos pueden ser divertidos y provechosos para la gente, ¿no? Porque Sócrates lo toma todo a broma al inicio, ¿verdad? Y también se comenta que Lisias no es cualquiera, ¿eh? Lisias es uno de los más hábiles, dice, ¿no? Un denótatos, ¿no? De los que ahora escriben, de los que están ligados con este arte nuevo, que recuerden que la escritura es un arte nuevo para en esta temporada, ¿no? Más era sabiduría oral, pero aquí también aparecen ya ciertos escritores, ¿no? Y él es uno de los más hábiles que hay en esos tiempos, Lisias, ¿no? Justamente por eso aparece como un texto. Pero claro, también aparece la crítica a eso, ¿no? Porque también se habla del valor de la memoria. Entonces también Sócrates le dice, y estoy seguro que tú te lo has aprendido de memoria también, ¿no? A este texto. O sea, no solamente te contentaste con escucharlo, sino también aprendértelo, ¿no? Pero dice que no lo aprendió de memoria, pero sí sabe el contenido, ¿no? Ahora, ¿cómo es que lo sabe? ¿Cómo es que lo sabe? Bueno, lo sabe porque lo tiene oculto justamente bajo su manto, ¿no? Lo tiene de izquierda oculto bajo su manto, por eso se lo sabe, ¿no? Y él quería también hacer su ejercicio de lector llevándoselo a Sócrates y leer el discurso ante él, ¿no? Solo que se estaba ocultando esas intenciones, ¿sí? Bueno, entonces siguen caminando y llegan a un lugar, ¿no? Donde ya justamente van a hacer este ejercicio de lectura. Y pues salen, ¿no? Están fuera de la ciudad, ¿sí? Fuera de la polis, de la civilización, y por lo tanto estamos en otro ámbito, en el ámbito del mito, ¿no? De la naturaleza, ¿sí? Justamente por eso el tema también encaja perfectamente, ¿no? Naturaleza, mito, ¿no? Y empiezan hablando del lugar, ¿no? ¿Dónde quieres que te sientes acá? ¿Sí? Y ahí Fedro le dice, este no es el lugar donde ¿no? Se cuenta que Boris se arrebató a Oritigia, que es un mito griego, por supuesto. Y aquí viene la pregunta por el mito, ¿no? Una pregunta súper importante en esta época, ¿no? ¿Crees tú que todo este mito es verdad? Le dice, ¿no? ¿Crees en la verdad de este mito, mitología que dice clarito, ¿no? Y Sócrates da una respuesta fascinante, ¿no? Para la época fascinante, ¿no? Sócrates critica la racionalización del mito. Miren, ¿eh? Él critica a aquellos que, ¿no? Se toman el mito a pie juntillas, ¿no? Creen en la literalidad del mito. Eso está criticando Sócrates acá, ¿no? Por eso dice, yo dejo el mito en paz, ¿no? Y me enfoco en conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, porque claro, él dice, mira, si alguien quiere racionalizar esto, va a tener que, ¿no? que decir una y otra cosa, ¿no? Y lo dicen, tenía que ser un hombre ingenioso, esforzado y no de mucha suerte, ¿no? Porque claro, él quiere racionalizar el mito, ¿no? En caso alguien lo quiera hacer, ¿no? Él dice, bueno, yo acepto del mito lo que usualmente se acepta, ¿sí? Y más me enfoco en conocerme a mí mismo, siguiendo obviamente la inscripción de, que está pues ahí en el templo de Apolo en Delfos, ¿no? Entonces, él tiene una mirada, pues, interpretativa, más que descriptiva del asunto, ¿sí? Una mirada también bastante simbólica, diríamos, porque él dice, miren, ¿no? Al final dice, mira, de todo este mito, ¿qué es lo que me interesa a mí, no? Que si yo no me he vuelto una criatura así monstruosa como Tifón, o más bien una sola criatura, ¿no? O sea, del mito tomo la enseñanza, no tomo, pues, los elementos para contrastarlos con la realidad, ¿no? ¿Sí? Y luego hace un elogio, este es uno de los párrafos más bellos que hay en Platón, ¿no? Hace un elogio a la naturaleza, ¿no? Y es súper extraño, justamente por eso también Fedro dice, pero qué raro eres, Sócrates, ¿no? ¿Por qué haces esto, no? Pareces un extranjero. Y Sócrates le dice, bueno, yo soy un filomatés, me gusta aprender, pero el tema es que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, ¿no? Pero sí los hombres de la ciudad. Y acá vemos también una pequeña paradoja, ¿no? ¿Sí? Acá Sócrates antes había criticado la racionalización del mito, ¿no? Que uno sea muy racional con el mito, ¿sí? Y el mito está ligado con la naturaleza. Pero luego confiesa él que los campos y los árboles no quieren enseñarle nada, pero en cambio sí los hombres de la ciudad, ¿no? ¿Por qué será que los árboles y los campos no quieren enseñarle a Sócrates, ¿no? Quizás porque tiene un exceso de razón,
quizás porque, no sé, su mentalidad está, ¿no? En otro campo, ¿no? Y no es tan afín a aprender de la naturaleza, ¿sí? Y más por eso se va con los hombres y con la ciudad, ¿sí? ¿Hay un exceso de razón por eso? Bueno, no sé, ya esa pregunta la responderemos ahora, ¿no? Y finalmente, pues ya, Sócrates dice, bueno, acomódate en la posición que quieras y voy a estar acá escuchándote y pues, Fedro, te toca leer, ¿no? Y entonces ya acá lo que sigue es la lectura que va a hacer Fedro del texto que tiene Delicias, ¿no? Es un texto dentro de otro texto, ¿sí? Bien, ¿qué comentarios les ha suscitado, estimados, sobre sobre esta primera escena del Fedro, ¿no? Hemos hablado de mitología, ¿sí? El valor de los textos, miren, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo es que los textos antes, bueno, los textos hasta la época de creo que San Agustín eran leídos en voz alta, ¿no? Leer así en la mente es algo reciente, ¿no? Así que todo texto que había estaba destinado a ser hablado, ¿no? Que los demás participen también del texto que uno lee. Y claro, acá se ve incluso una especie de ritualística, ¿no? Estamos ritualizando un texto, ¿no? Súper interesante. Cómo es que nuestra relación con los textos, cómo es que ha cambiado en el tiempo, ¿no? Ahora es un poco más individual, más privado, ¿no? Antes era un poco más público, ¿sí? Bien, si no hay algún comentario, creo que... Ah, Jocelyn, te escuchamos. Sí, bueno, yo quería simplemente agregar una nota que justamente con estas últimas detalles que mencionaste, bueno, primero alaba a la naturaleza, lo relaciona con el mito, pero luego finalmente la naturaleza pues parece que no le enseña nada a Sócrates y prefiere escuchar a los hombres, ¿no? Y es que tal vez, o sea, yo siento, por ejemplo, en este abordaje del mito, y eso se va a ver también después en otros textos, siento que tal vez instrumentaliza un poquito el mito Mm, Platón, ¿no? Porque los mitos, aquí me pareció que, claro, extrae la enseñanza, los mitos sirven, en efecto, son prácticos, guardan enseñanza, pero también guardan misterio, ¿no? Guardan ese misterio divino. La naturaleza es lo mismo, ¿no? O sea, bueno, la naturaleza también, bueno, para Platón, tal vez para Platón, Sócrates no, pero también ocultan mucho misterio, ¿no? O sea, y también te enseñan en ese caso, ¿no? Eh, pero no podría desdeñar a tanto ni al mito ni a la naturaleza por el misterio que guardan. Sin embargo, siento que aquí, en Platón, Sócrates, eh, quiere las cosas claras para actuar y dirigir su vida, ¿no? Entonces, sí siento que está quitando un poquito de ese valor del misterio y de eso que se guarda tanto en la naturaleza como el propio mito, eh, en pos de agarrar de ellos la parte más práctica, tal vez, que él necesita, ¿no? Eso es lo que sentí en esta primera aproximación, ¿no? Ahora, lo que sí se destaca es que, como buen griego, como buen hombre también tradicional, el respeto que tiene también por el mito y la fascinación al final que va a producir toda naturaleza, o sea, eso no cambia, pues, ¿no? Eso sí se destaca en la descripción de Platón, ¿no? Lo otro, como le digo, es que tal vez también se va mucho al tema de tal vez esta búsqueda que quiere para su propia vida, ¿no? eh, sí, bueno, claro, acá Platón, él va a terminar hablando de muchos mitos, ¿no? Así que, por supuesto, que él está interesado en darnos un preámbulo de cómo son tradicionalmente los mitos, ¿no? Y por eso esa crítica a la racionalización. Y también es cierto que lo usa de forma práctica, porque, claro, al final él también quiere, ¿no? Como filósofo, ¿no? Él es filósofo, ¿no? Él crea justamente la filosofía. Y como filósofo que es, también dar sus mitos, ¿no? Entonces también él está en ese juego, ¿no? Ese juego de enseñar por medio de logos y por medio del mito, ¿no? Sí. Bueno, claro, el tema del misterio del mito, pues sí, ¿no? Hay cosas que están ahí para enseñarnos y cosas que están ahí para darnos señales y signos, ¿no? Pero no para comprenderlos completamente, ¿sí? Bueno, creo que podemos seguir. Acá tenía una cita de Salustio nada más. Hace unos meses atrás con el Círculo de Estudios Númenes organizamos un taller de mitología. Justamente empezamos con esto, ¿no? Que dice Salustio. Hablando del mito, ¿no? La respuesta que daba él dice, estas cosas nunca pasaron, pero existen siempre, ¿sí? Esta es la verdad del mito, si quieres ponerlo así. Cosas que nunca pasaron, pero que existen siempre.
Bueno, entonces ahora llega el momento de escuchar el texto de Licias leído por Fedro, ¿ya? Esta sección nos tomará unos 14 minutos, así que escuchemos con mucha atención. Bien, entonces empezamos en 3, 2, 1 y ya. De mis asuntos tienes noticia y has oído también como considero la conveniencia de que esto suceda. Pero yo no quisiera que dejase de cumplirse lo que ansío por el hecho de no ser amante tuyo, pues precisamente a los amantes les llega el arrepentimiento del bien que hayan podido hacer tan pronto como se les aplaca su deseo, pero a los otros no les viene tiempo de arrepentirse, porque no obran a la fuerza, sino libremente, como si estuvieran deliberando más y mejor sobre sus propias cosas y en su justa y propia medida. Además, los enamorados tienen siempre ante sus ojos todo lo que de su incumbencia les ha salido mal a causa del amor y, por supuesto, lo que les ha salido bien. Y si a esto añaden las dificultades pasadas, acaban por pensar que ya han devuelto al amado con creces todo lo que pudieran deberle. Pero a los que no aman y no ponen esa excusa al abandono de sus propios asuntos, ni sacan a relucir las penalidades que hayan soportado, ni se quejan de las discusiones con sus parientes, no les queda otra alternativa, superados todos esos males, que hacer de buen grado lo que consideren que, una vez cumplido, ha de ser grato a aquellos que cortejan. Y más aún, si la causa por la que merecen respeto y estima a los enamorados es porque dicen que están sobremanera atados a aquellos a los que aman y dispuestos, además, con palabras y obras, a enemistarse con cualquiera con tal de hacerse gratos a los ojos de sus amados. Es fácil saber si dicen verdad, porque pondrán por encima de todos los otros aquellos de los que últimamente están enamorados, y obviamente, si estos se empeñan, llegarán a hacer mal incluso a los que antes amaron. Y en verdad que, ¿cómo va a ser pues propio confiar para asuntos tal en quien está aquejado de una clase de mal que nadie, por experimentado que fuera, podría sus manos para evitarlo? Porque ellos mismos reconocen que no están sanos, sino enfermos, y saben además que su mente desvaría, pero que, bien a su pesar, no son capaces de dominarse. Por consiguiente, ¿cómo podrían, cuando se encontrasen en su sano juicio, dar por buenas las decisiones de una voluntad tan descarriada? Por cierto que, si entre los enamorados escogieras al mejor, tendrías que hacer la elección entre muy pocos, pero si por el contrario quieres escoger entre los otros el que mejor te va, lo podrías hacer entre muchos. Y en consecuencia, es mayor la esperanza de encontrar entre muchos aquel que es digno de tu predilección. Pero si temes a la costumbre imperante, según la cual si la gente se entera caería sobre ti la infamia, toma en cuenta de los enamorados, que creen ser objeto de la admiración de los demás, tal como lo son entre ellos mismos, y arden en deseos de hablar y vanagloriarse de anunciar públicamente que ha merecido la pena su esfuerzo. Pero los que no aman y que son dueños de sí mismos, prefieren lo que realmente es mejor en lugar de la opinión de la gente. Por lo demás, es inevitable que muchos oigan e incluso vean por sí mismos que los amantes andan detrás de sus amados y que hacen de esto su principal ocupación, de forma que, cuando se les ve hablando entre sí, pensarán que, al estar juntos, han logrado ya sosegar sus deseos o están a punto de lograrlo. Sin embargo, a los que no aman, nadie pensaría en reprocharles algo por estar juntos, sabiéndose, como se sabe, que es normal que la gente dialogue, bien sea por amistad o porque es grato hacerlo. Pero precisamente si te entra el reparo al pensar lo difícil que es que una amistad dure y que si de algún modo surgen desavenencias, sufriendo ambas partes de consuno la desgracia, a ti en tal caso es a quien tocaría lo peor al haberte entregado mucho más, pues pues puedes acabar por temer realmente a los enamorados. Pues son muchas las cosas que les conturban creyendo como creen que todo va en contra suya. Por eso buscan apartar a los que aman del trato con los otros, porque temen que los ricos les superen con sus riquezas y con su cultura a los cultos. En una palabra, se guardan del poder que irradie cualquiera que posea una buena cualidad. Si consiguen, pues, convencerte de que te enemistes con estos, te dejan limpio de amigos. Pero si, en cambio, miras por tu propio provecho y piensas más sensatamente que ellos, entonces tendrás disgustos continuos. Sin embargo, todos aquellos que sin tener que estar enamorados han logrado lo que pretendían por sus propios méritos y excelencias, no tendrían celos de los que te frecuenten, sino que más bien les tomarían a mal que
el que no quisieran, pensando que estos los menosprecian y que al revés redunda en su provecho el que te traten así. Así pues, tendrán una firme esperanza de que de estas relaciones habrá de surgir más bien amistad que enemistad. Predomina además entre muchos de los que aman un deseo hacia el cuerpo antes de conocer el carácter del amado y de estar familiarizados con todas las otras cosas que le atañen. Por ello, no está muy claro si querrán seguir teniendo relaciones amistosas cuando se hayan apaciguado su deseo. Pero a los que no aman y que cultivaron mutuamente su amistad antes de que llegaran a hacer eso, no es de esperar que se les empequeñezca la amistad por los buenos ratos que vivieron, sino que más bien la memoria pasada servirá como promesa de futuro. Y en verdad que es cosa tuya el hacerte mejor con tal de que me prestes oído a mí y no a un amante. Pues estos dedican sus alabanzas a todo lo que tú haces o dices, aunque sea contrario a algo bueno, en parte por miedo a granjearse tu enemistad, en parte también porque por el deseo se les ofusca la mente. Porque mira qué cosas son las que el amor manifiesta. Cuando tienen mala suerte, les parece insoportable lo que a otros no daría pena alguna, mientras que un suceso afortunado, que por cierto no merece ser tenido por algo gozoso, desencadena necesariamente sus alabanzas. En definitiva, que hay que compadecer a los amados más que envidiarlos, pero si te dejas persuadir por mí, no va a ser el gozo momentáneo tras lo primero que voy a ir cuando estemos juntos, sino tras el provecho futuro. No seré dominado por el amor, sino por mí mismo, ni me dejaré llevar por pequeñeces a odios poderosos, sino que solo en relación con cosas importantes dejaré traslucir mi desagrado. Perdonaré los errores involuntarios e intentaré evitar los voluntarios. Estas son las señales que indican la larga duración de una amistad, pero si acaso se te ocurre que no es posible que nazca una vigorosa amistad a no ser que se esté enamorado, date cuenta de que, en tal caso, no tendríamos en mucho a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestras madres, ni ganaríamos amigos fieles que lo fueran por tal deseo, sino por otro tipo de vínculos. Si, además, es menester conceder favores a quienes más nos lo reclaman, conviene mostrar benevolencia, no a los satisfechos, sino a los descarriados. Precisamente aquellos que se han liberado, así, de mayores males serán los más agradecidos. Incluso para nuestros convites, no habría que llamar a los amigos, sino a los pordioseros y a los que necesitan hartarse, porque son ellos los que manifiestan su afecto, los que darán compañía, los que vendrán a la puerta y mostrarán su gozo y nos quedarán agradecidos, pidiendo además que se acrecienten nuestros bienes. Pero igualmente conviene mostrar nuestra benevolencia no a los más necesitados, sino a los que mejor puedan devolver favores, y no tanto a los que más lo piden, sino a los que son dignos de ella. Tampoco a los que quisieran gozar de tu juventud, sino a los que cuando seas viejos te hagan partícipe de sus bienes, ni a los que, una vez logrado su deseo, se ufanen pregonándolo, sino a los que pudorosamente guardarán silencio ante los otros. Ni a los que les dura poco tiempo su empeño, sino a los que invariablemente tendrás por amigos toda la vida, ni a cuantos, una vez sosegado el deseo, buscarán excusas para enemistarse, sino a los que, una vez que se haya marchitado tu lozanía, dejarán ver entonces su excelencia. Acuérdate, pues, de todo lo dicho y ten en cuenta que los que aman son amonestados por sus amigos como si fuera malo lo que hacen, pero a los que no aman, ninguno de sus allegados les ha censurado alguna vez que por eso maquinen cosas que vayan contra ellos mismos. Tal vez quieras preguntarme si es que no te estoy animando a conceder favores a todos los que no aman. Yo por mi parte pienso que ni el enamorado te instaría a que mostrases esa misma manera de pensar ante todos los que te aman. Porque para el que recibe el favor, esto no merecería el mismo agradecimiento, ni tampoco te sería posible, queriendo como quieres, pasar desapercibido ante los otros. No debe derivarse, pues, daño alguno de todo esto, sino mutuo provecho. Por lo que a mí respecta, me parece que ya he dicho bastante, pero si echas de menos alguna cosa que se me hubiera escapado, pregúntame. ¿Qué te parece el discurso, Sócrates? ¿No es espléndido, sobre todo por las palabras que emplea? Genial, sin duda, compañero. Tanto que no salgo de mi asombro. Y has sido tú la causa de lo que he sentido, Fedro. Al mirarte en plena lectura me parecías como encendido. Y pensando que tú sabes más que yo de todo esto, te he seguido y al seguirte he entrado en delirio contigo. Oh, tu cabeza inspirada. Bueno, no parece como si estuvieras bromeando.
¿Cómo puede parecértelo? Y no más bien que me lo tome en serio. No, no es eso, Sócrates, pero en realidad dime, por Zeus, patrón de la amistad, ¿crees que algún otro de los griegos tendría mejores y más cosas que decir sobre este tema? ¿Y qué? Es que tenemos que alabar tanto tú como yo el discurso por haber expresado a su autor lo debido y no solo por haber sabido dar a las palabras la claridad y la rotundidad y la exactitud adecuadas. Si es así, por hacerte el favor te lo concedo, puesto que a mí, negado como soy, se me ha escapado. Solo presté atención a lo retórico, aunque pensé que al propio Licias no le bastaría con ello. También me ha parecido Fedro, a no ser que tú digas otra cosa, que se ha repetido 2 o 3 veces, como si tuviese un poco escaso de perspectiva en este asunto, o como si en el fondo le diese lo mismo. Me ha parecido pues un poco infantil ese afán de aparentar que es capaz de decir una cosa de una manera y luego de otra y ambas muy bien. Con eso no he dicho nada, Sócrates, pues ahí es precisamente donde reside el mérito del discurso, porque de todas las cosas que merecían decirse sobre esto, no se le ha escapado nada, de forma que nadie podría decir más y mejor que las que él ha dicho. Esto es algo en la que ya no puedo estar de acuerdo contigo, porque hay sabios varones de otros tiempos y mujeres también que han hablado y escrito sobre esto, y me contraerían si por condescender contigo te diera la razón. ¿Y quiénes son ellos y dónde les oíste decir mejores cosas? La verdad es que ahora mismo no sabría decírtelo. Es claro que he debido oírlo de alguien, tal vez de Safo la Bella, o del sabio Anacreonte, o de algún escritor en prosa. ¿Que de dónde deduzco esto? Pues verás, henchido como tengo el pecho, duende mío, me siento capaz de decir cosas que no habrían de ser inferiores. Pero, puesto que estoy seguro de que nada de esto ha venido a la mente por sí mismo, ya que soy consciente de mi ignorancia, solo me queda suponer que de algunas otras fuentes me he llenado por los oídos como un tonel. Pero por mi torpeza siempre me olvido de cómo y de a quién se lo he escuchado. Pero qué bien te expresaste, noble amigo. ¿Por qué no te pido que me cuentes de quiénes y cómo las oíste, sino que hagas esto mismo que has dicho? Has prometido decir cosas mejores y no menos enjundiosas y distintas que las que están en este escrito. Y te prometo, como los 9 arcontes, erigir en Delfos una estatua de oro de tamaño natural, no solo mía, sino también tuya. Eres encantador, Pedro. Tú sí, tú sí, que sí eres de oro verdadero. Si crees que estoy diciendo algo así como que Alicia se equivocó en todas, y que es posible sobre esto, otras cosas que las dichas, presiento que ni al último de los escritores se les ocurriría cosa semejante. Bien, ya, hasta aquí, hasta aquí. Segunda escena, a ver, el texto de Licias, el texto de un texto, ¿no? Estamos escuchando la lectura que hace Fedro del texto de Licias, ¿no? Del texto de Platón, ¿ya? A ver, ¿qué se dice en este texto? Bueno, en general lo que ya había anunciado, que es hay que conceder favores al que no ama más que al que ama. ¿Y por qué se dice eso? Bueno, lo mismo, empieza con la premisa, ¿no? De que el que ama es un enfermo, ¿sí? Esa es la premisa. El que ama es un delirante, está enfermo, ¿no? Su mente desvaría, ¿sí? Licia se está dirigiendo a alguien, ¿no? Dice, yo no soy amante tuyo, claro, yo no estoy enfermo, yo no estoy con la mente delirante, por eso yo puedo aconsejarte, ¿sí? Pero en cambio los que están en ese estado están en un estado de fiebre y no pueden pensar claramente y ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Y mal a su pesar se dan cuenta porque no pueden sacarse, ¿no? Esta posesión que tienen, ¿no? Como dicen, su mente desvariante, enfermedad. Ahora, ¿quién puede confiar en alguien así, ¿no? ¿Sí? Si entre aquellos que están enamorados tendrías que elegir al mejor, dice, muy poquitos, ¿eh? Entre muy poquitos, ¿sí? Porque claro, están enfermos, no pueden darte algún buen consejo, ¿no? Si están mal, ¿no? Están graves, ¿sí? Eh, entonces ahí se separa, ¿no? El asunto de aquellos que están enamorados, aquellos que aman y aquellos que no aman, ¿no? Entonces, por esa disimilitud entre estar enfermo y estar sano, aquellos que no aman serían los sanos y aquellos que aman serían los enfermos, ¿no? Aquellos que no aman serán los dueños de sí, ¿no? Que prefieren lo mejor. En cambio, aquellos que aman no son dueños de sí y se conturban, se confunden, porque también en ellos predomina el deseo del cuerpo, ¿no? Y una vez que ha pasado esa fiebre y han saciado ese deseo, ya pues se olvidan de todo también. Es decir, son bastante, ¿no? Variables también en sus emociones, ¿sí? Entonces, por eso dice, ¿no? Que a los amados
se les compadece más que se les envidie, ¿sí? Hay que compadecer a los amados más que envidiarlos, ¿no? O sea, ellos sienten que están, ¿no? En un estado distinto, pero objetivamente están bastante graves, están bastante mal en ese sentido, ¿no? Ahora, distinto es que en sí profesa una verdadera amistad, ¿no? Claro, él no está pues con las fiebres del amor, así que puede ser un poco más cauto al decir las cosas. Y al final dice pues, todo esto viene para tener mutuo provecho, ¿no? Para que tanto aquel que recibe el consejo como aquel que lo da, pues se beneficie, ¿no? Porque ¿qué beneficio puedes tener tú hablando con alguien que no está pues bien, ¿no? Bueno, luego sigue ya el comentario del texto, ¿no? Como todo un filólogo acá. Sócrates alaba el cómo ha leído Fedro el texto, ¿no? Dice, me parecías como encendido, ¿no? Que estoy en delirio también contigo, ¿no? Exagera porque Sócrates es así, ¿no? Y Fedro también al toque lo lee y dice, no me estás bromeando, y él dice, no, ¿cómo va a ser, no? Y confiesa que principalmente le prestó atención a lo retórico. O sea, el contenido no tanto porque tiene sus diferencias, pero más a lo retórico, ¿no? Y por ahí va haciendo sus críticas, ¿no? Me las he repetido 2, 3 veces, ¿no? Tiene un afán infantil de decir lo mismo de dos maneras y que le quede bien, ¿no? Así como que se repite a sí mismo y quiere mostrar simplemente que tiene buena pluma y nada más, ¿no? Pero en cuanto al contenido, ya dice, no, así no, ya eso no te lo compro porque yo he escuchado a sabios varones y mujeres, o sea, quizás se refiere a Diótima, ¿no? Eh, que han dicho cosas, ¿no? Que no tienen que ver con lo que es expuesto en el texto de Licias, ¿sí? Y luego comenta que él también tiene, pues, ¿no? Su propio daimon, ¿no? Su duende, ¿no? Duende de la traducción por daimon, ¿no? Que también lo inspira que quizás pueda decir mejores cosas sobre estos temas, ¿no? Entonces Fedro le dice, bueno, ya, si estás con esa disposición anímica, pues, ¿no? Te escucho, ¿no? Y bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Con la lectura del comentario de Fedro y de Sócrates. Bueno, pues estamos, como les dije, ¿no? Explorando el tema del amor y de los discursos, y hemos leído, bueno, hemos escuchado un discurso de amor, ¿sí? Y es de este amor, quizás para ponerlo en términos del banquete, ¿no? Un amor no urano, no celestial, sino un amor terrenal, ¿no? Y un amor muy infantil también, por usar la palabra, ¿no? Muy caprichoso, ¿sí? Es alguien que justamente no puede dominarse a sí mismo, ¿sí? Más que amor dirá pasión incluso, pero en fin, ya iremos hablando de eso. ¿Algún comentario sobre esta segunda escena? ¿Alguien quiere decir algo sobre esta segunda escena? ¿Se ha sentido tal vez identificado con esto que dice Platón, quizás en la adolescencia, ¿no? Cuando nacen estos sentimientos con más intensidad, ¿no? Se nota claramente esa fiebre, ¿no? ¿Sí? Esa pasión incontrolada y que solamente busca elogiar a quien ama y perdonarle todo, ¿verdad? Pero ya viendo la distancia uno ve que no era una situación quizás muy favorable, ¿no? Y que se estaba haciendo más bien mala al hacer eso. Bien, pues, entonces, si no hay algún comentario por ahí, podemos pasar a la escena número 3, donde ya pues justamente Sócrates va a expresar lo que tiene guardado, ¿no? Y para eso va a ser una invocación a las musas, ¿no? Interesante esta sección donde Sócrates ya empieza justamente a ser más mítico que lógico, ¿sí? Bueno, vamos con la tercera escena entonces. Y nos quedamos pues en el comentario que estaban haciendo sobre el texto y sobre la puesta en escena que va a hacer ahora Sócrates. Bien, empezamos entonces en 3, 2, 1 y ya. Vayamos al asunto de qué trata el discurso. Si alguien pretendiera probar que hay que conceder favores al que no ama antes que al que ama, y pasase por alto el encomiar la sensatez de uno y reprobar la insensatez del otro, cosa, por otra parte, imprescindible, ¿crees que tendría ya alguna otra cosa que decir? Yo creo que esto es asunto en el que hay que ser condescendiente con el orador y dejárselo a él. Y es la expresión y no la invención lo que hay que alabar. Pero en aquellos no son tan obvios y que son por eso difíciles de inventar. No solo hay que ensalzar la disposición, sino también la invención. Estoy de acuerdo en lo que dices. Me parece que has medido bien tus palabras. Yo también lo voy a hacer así. Te permito la hipótesis de que el enamorado está más enfermo que el no enamorado. Pero si
Por lo demás, llegas a decir cosas mejores y más valiosas que estas, te has ganado una estatua labrada a martillo junto a la ofrenda de los Cipsélidas en Olimpia. ¿Te has tomado tan a pecho el que bromeando contigo me metiese con tu preferido? ¿Crees realmente que yo iba a intentar decir con la sabiduría que tiene algo todavía más florido? Por lo que esto respecta, querido, dejaste al descubierto el mismo flanco, pues tú tienes que expresarte en todo caso como mejor seas capaz, para que así no nos veamos obligados a representar ese aburrido juego de los cómicos, que se increpan repitiéndose las mismas cosas. Cuida, pues, de que no me vea forzado a decirte aquello de, si yo, Sócrates, desconozco a Sócrates, es que me he olvidado de mí mismo. Y lo de que estaba deseando hablar, pero se hacía el tonto. Vete pues haciendo la idea de que no nos iremos de aquí hasta que no hayas soltado todo lo que dijiste que tenías en el pecho. Estamos solos en pleno campo y yo no soy el más fuerte y el más joven. Con esto, y yo soy el más fuerte y el más joven. Con esto, hazte cargo de lo que digo y no quieras hablar por la fuerza mejor que por las buenas. Pero dichoso Fedro, voy a ser ridículo ante un creador de calidad. Yo que soy un profano y que encima tengo que repentizar las mismas cosas, repensarlas. ¿Sabes qué? Deja de hacerte el interesante porque creo que tengo algo que, si lo digo, te obligaré a hablar. Entonces de ninguna manera lo digas. ¿Cómo que no? Que ya lo estoy diciendo y lo que diga será como un juramento. Te juro, pues, ¿por quién? ¿Por qué Dios? ¿O quieres que por este plátano que tenemos delante? Que si no me pronuncias tu discurso ante este mismo árbol, nunca te mostraré otro discurso, ni te haré partícipe de ningún otro, sea de quien sea. Ah, malvado, que bien has conseguido obligar a un hombre amante como yo de las palabras a hacer lo que le ordenes. ¿Qué es lo que te pasa entonces para que te me andes escurriendo? Ya nada, una vez que tú has jurado lo que has jurado, ¿cómo iba yo a ser capaz de privarme de tal festín? Habla, pues. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? ¿Sobre qué? Voy a hablar con la cabeza tapada, para que, galopando por las palabras, llegue rápidamente hasta el final y no me corte de vergüenza al mirarte. Tú preocúpate solo de hablar y por lo demás, haz como mejor te parezca. Vamos pues, oh musas, ya sea que por la forma de vuestro canto merezcáis el sobrenombre de melodiosas o bien por el pueblo ligur que tantos cultiva, ayúdame a agarrar este mito que este notable personaje que aquí veis me obliga a decir para que su camarada que antes le parecía sabio ahora se lo parezca más. Había una vez un adolescente, o mejor aún un joven muy bello, de quien muchos estaban enamorados. Uno de estos era muy astuto, y aunque no se hallaba menos enamorado que otros, hacía ver como si no lo quisiera. Y como un día lo requiriese, intentaba convencerle de que tenía que otorgar sus favores al que no amase más que al que amase, y lo decía así. Solo hay una manera de empezar, muchacho, para los que pretendan no equivocarse en sus deliberaciones. Conviene saber de qué trata la deliberación. De lo contrario, forzosamente nos equivocaremos. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que no sabe lo que son realmente las cosas. Sin embargo, como si lo supieran, no se ponen de acuerdo en los comienzos de su investigación, sino que siguiendo adelante, lo natural es que paguen su error al no haber alcanzado esa concordia, ni entre ellos mismos ni con los otros. Así pues, no nos vaya a pasar a ti y a mí lo que reprochamos a los otros, sino que, como se nos ha planteado la cuestión de si hay que hacerse amigo del que ama el que no, deliberemos primero, de mutuo acuerdo, sobre qué es el amor y cuál es su poder. Después, teniendo esto presente y sin perderlo de vista, hagamos una indagación de si es provechoso, de si es provecho o daño lo que trae consigo. Que en efecto el amor es un deseo está claro para todos. Y también los que no aman desean a los bellos, lo sabemos. ¿En qué vamos a distinguir entonces al que ama y el que no? Conviene pues tener presente que en cada uno de nosotros hay como dos principios que nos rigen y conducen a los que seguimos a donde llevarnos quieran. Uno de ellos es un deseo natural de gozo. Otro es una opinión adquirida que tiende a lo mejor. Las dos coinciden unas veces, pero otras disienten y se revelan, y unas veces domina una y otras otra. Si es la opinión la que reflexionando con el lenguaje paso a paso nos lleva y nos domina,
En vistas a lo mejor, entonces ese dominio tiene el nombre de sensatez. Si por el contrario es el deseo el que atolondrada y desordenadamente nos tira hacia el placer y llega a predominar en nosotros, a ese predominio se le ha puesto el nombre de desenfreno, porque el desenfreno tiene múltiples nombres, pues es algo de muchos miembros y de muchas formas, y de estas, la que llega a destacarse otorga al que la tiene el nombre mismo que ella lleva, cosa por cierto ni bella ni demasiado digna, si es pues con relación a la comida, donde el apetito predomina sobre la ponderación de lo mejor y sobre los otros apetitos, entonces se llama glotonería, y de este mismo nombre se llama el que la tiene. Si es en la bebida en donde aparece su tiranía y arrastra en esa dirección a quien la ha hecho suya, es claro la denominación que le pega. Y por lo que se refiere a los otros nombres hermanados de estos, con estos, siempre que haya uno, perdón, siempre que haya uno que predomine, es evidente cómo habrán de llamarse. ¿Por qué apetito? Se ha dicho lo que se ha dicho, creo que ya está bastante claro. Pero si se expresa, será aún más evidente que si no. El apetito, que sin control de lo racional domina ese estado de ánimo que tiende hacia lo recto y es impulsado ciegamente hacia el goce de la belleza y poderosamente fortalecido por otros apetitos con él emparentados, es arrastrado hacia el esplendor de los cuerpos y llega a conseguir la victoria en este empeño tomando el nombre de esa fuerza que le impulsa, se llama amor. Pero querido Fedro, ¿no tienes la impresión como yo mismo la tengo de que he experimentado una especie de transporte divino? Sin duda que sí, Sócrates, contra lo esperado, te llevó una riada de elocuencia. Calla, pues, y escúchame. En realidad que parece divino este lugar, de modo que si en el curso de mi exposición voy siendo arrebatado por las musas, no te maravilles, pues ahora mismo ya empieza a sonarme todo como un ditirambo. Gran verdad dices. De todo eso eres tú la causa, pero escucha lo que sigue, porque quizás pudiéramos evitar eso que me amenaza. Dejémoslo, por tanto, en manos del Dios, y nosotros, en cambio, orientémonos hacia el discurso de nuevo hacia el muchacho. Bien, pues ya entró Sócrates a escena, ya está cada vez más loco, ¿sí? Más maniático, ¿ya? Divinamente maniático. Y Sócrates empieza bromeando, ¿verdad? Con Fedro, le dice, bueno, sí, no, ¿no? Están en ese tira y jala, obviamente, broma, ¿no? Eh, Fedro insiste, ¿no? En que Sócrates le diga qué es lo que tiene ahí, ¿no? Guardado, ¿no? Qué es lo que dice su daimon. El final lo obliga, ¿no? Lo obliga. Y ahí es donde Sócrates se confiesa, dice, yo soy un filólogo, ¿no? Yo soy un amante de las palabras. De hecho, es una carrera profesional ahora la filología, ¿no? Donde se estudian idiomas antiguos como el griego, el sánscrito, ¿no? El latín, ¿no? Pero acá en el texto hebreo dice, ¿no? Que él se dice a sí mismo, ¿no? Soy un amante de las palabras, soy un filólogo, ¿no? Entonces lo que hace a continuación es justamente, ¿no? Un asunto bastante filológico. Bien, ya veremos en qué sentido, ¿no? Y claro, él tiene, ahora, ¿por qué se tapa la cabeza Sócrates, no? Bueno, él se tapa la cabeza, ¿no? Dice, ¿no? Para llegar rápidamente al final y que nada se me corte. Y eso tiene relación con que el discurso que cargaba Pedro, el discurso de Ulises que cargaba Pedro, también estaba oculto, ¿no? Estaba oculto bajo su mando, estaba tapado, pues. Entonces, así como ese discurso estaba tapado, el discurso escrito, ahora el discurso que está dando Sócrates, pero el discurso hablado, también está tapado, ¿no? Él se está tapando, ¿sí? Entonces ahí hay una condescendencia, ¿no? Primero el discurso oculto, ahora él también, ¿no? Oculto, ¿no? Sí, de estas formas. Y empieza, pues, eh, con las musas, ¿no? Pidiéndole el favor a las musas de que lo inspiren. Esta nota 29 es súper importante, no hay que leerla, ¿ya? Donde justamente se comenta el tema de la filología. Antes de entrar a las musas, dice, filólogo es el texto de un nuevo anuncio de un problema central del Fedro, que solo al final emerge con claridad. Esta filología entre comillas, no es, sin embargo, el interés etimológico por descubrir sentidos dentro de lo real verbal, como en el crátilo, ¿no? Acá justamente está acompañándonos Ángel, ¿no? En el crátilo sí había esta suerte de etimología, pero acá no se hace esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de etimología hay aquí? ¿No? Dice el planteamiento de la vida o la muerte del lenguaje por la escritura, ¿no? Este justamente es el tema también, ¿no? Del Fedro, ya lo vengo diciendo varias veces, ¿no? El amor y justamente los discursos, ¿no? En este caso, la escritura y el lenguaje, ¿no? Bien,
Se comenta, se invoca a las musas, ¿no? Se invoca a las musas, tal como empieza pues Homero también sus poemas invocando a las musas, ¿no? Y le pide a las musas que le ayude a tomar este mito, ¿no? Tomar este mito, ¿no? Para que lo pueda hacer de la mejor forma, ¿no? Bien, una vez que ha hecho esta invocación, pasa un asunto bastante racional, ¿no? ¿Sí? A ver, si vamos a deliberar, ¿no? Hay que saber cómo deliberar, dice, porque eso no vamos a confundir, ¿no? Hay que tener un orden en la argumentación. Hay que saber de qué trata la bulé, la deliberación, porque la mayoría de la gente simplemente habla y habla, pero sin tener ningún tipo de orden, ¿no? No sabe lo que son las cosas. Entonces, primero hay que justamente, ¿no? Analizar, ¿no? Hay que separar en partes lo que vamos a decir y agotar una, luego ir a la otra y luego a la otra, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener una estructura. Entonces, si vamos a hablar del tema sobre, ¿no? Los beneficios o prejuicios del amor, entonces primero hay que hablar sobre el amor, pues, ¿no? Es lo natural. Si no nos hemos puesto de acuerdo en qué es el amor, ¿cómo vamos a saber cuáles son sus beneficios y cuáles son sus prejuicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente por eso, primero es hablar del amor, ¿no? Y pues ahí viene a definir el amor. ¿Qué es el amor? Un deseo, una epitimía, ¿no? Un deseo. Ahora, pero todo el mundo siente deseos, ya. Ahora, entonces, ¿cómo distinguimos al que ama y al que no? Bueno, hay dos grandes tendencias en nosotros, dice él, ¿no? Está el deseo natural de gozo, ¿sí? Que nos lleva al desenfreno, a la hibris, y está la opinión que tiende a lo mejor, ¿no? Y esa nos lleva a la sensatez, a la sofrosine, ¿no? ¿Sí? El deseo natural de gozo, acá está, nos lleva a la hibris y el otro, ¿no? A la sofrosine, ¿no? Estos a veces no coinciden, a veces uno está encima del otro, ¿no? Entonces justamente ahí está, pues, el tema de la educación, ¿no? Que hace que nos regulemos, ¿sí? Ahora, cuando esta hibris obviamente tiene muchos nombres, ¿no? Si se va por la comida es glotonería, si se va por la bebida ya es, ¿no? Es un alcohólico, en fin, ¿no? Tiene muchos nombres la hibris, ¿no? Según sea sobre qué se pose. Ahora, eh, si vamos a hablar del amor, pues acá hay una definición bastante clara, ¿no? Estamos hablando de un apetito, ¿no? Y acá viene toda esa definición, ¿no? Que es súper exacta, es una definición muy exacta de lo que es el amor, ¿no? Y que de alguna forma también nos está haciendo referencia a lo que ya hemos visto en el banquete, ¿no? ¿Sí? Es un apetito, dice, que no tiene control de racional, que tiene hacia lo recto, ¿sí? Es impulsado hacia la belleza, se fortalece con los demás apetitos, es arrastrado hacia el esplendor de los cuerpos, ¿no? Y justamente busca una victoria final, ¿no? Y esa fuerza impulsadora es el amor, ¿sí? Y ahí se detiene, porque ya no quiere seguir ya dándose más cuerdas a Sócrates, ¿no? Y Fedro dice, bueno, Sócrates, ¿no? Ha sido sorprendente lo que has dicho. Y Sócrates dice, sí, estoy extasiado, la naturaleza, ¿no? La misma me da este impulso, y hasta ahí llega justamente esta tercera escena, ¿no? Ya Sócrates está, como les dije, está mostrando ya su faceta maniática, ¿no? Su faceta de loco sabio, ¿sí? Hablando sobre estos temas, comentando justamente el texto de Lisias. Bueno, no sé, acá alguna consulta sobre esta tercera escena, ya estamos acabando, nos queda solamente la última. Sí, nos queda la última y ya estamos justamente cerrando para ya en la siguiente sesión escucharemos ya más mitología, ¿no? Pero estamos entrando a este tema del Fede. A ver, Jocelyn, te escuchamos. Sí, bueno, igual también lo que me ha agradado bastante es nuevamente el respeto que también tiene Platón por el tema del misterio, ¿no? Y de hecho, acá, como mencionaste, estamos también tocando el tema del lenguaje, ¿no? En todo caso, el amante de las palabras también tiene que saber adentrarse al misterio y respetar el misterio para ofrecer un discurso bueno, un discurso coherente, ¿no? Parece como que contradictorio, ¿no? Esto de la locura, como tú mencionabas. Te adentras a la locura, pero sales igual con un discurso ordenado, ¿no? Es más, Platón acá te enseña cómo estructurar un buen discurso también, ¿no? O sea, también tiene así su parte de maestro de siempre, ¿no? Eh, pero este juego que hace, ¿no? Con el tema de la construcción de la palabra, pero una palabra que diríamos, bueno, es Platón, es puramente razón, ¿no? Pero no es así.
¿no? Platón rescata muy bien esto de que hay en la construcción de las palabras, también se rescata lo misterioso. Y, por ejemplo, cuando hacemos filología, no podemos solamente dedicarnos a hacer estructuras lingüísticas como tal vez suele hacer, tal vez estructurales, por ejemplo, ¿no? Sino que es conocer toda una cultura, conocer inclusive religiones para entender palabras, ¿no? O sea, es más complejo que eso, ¿no? Y hay que saber adentrarse a ello. Inclusive, como lo hace el mismo Sócrates, inclusive tratar de apagar tal vez los ojos de la razón inclusive, para poder rescatar cosas tal vez más valiosas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo toca o inicia el tema, o mejor dicho, cómo nos construye un escenario, Platón, para tratar estos temas y es que cada elemento tiene su, o sea, sabe estructurar una buena obra de teatro, la verdad, Platón, ¿no? Nada, eso quería comentar. Gracias. Ujú. No, sí, claro, acá, por algo Platón es Platón, ¿no? O sea, estamos cada vez descubriendo más que, en efecto, la filosofía que sigue es notas al pie, ¿no? De este gigante, ¿sí? Carlos nos comenta, dice, amar los discursos, en este caso, discursos orales, ¿no? Sócrates, filólogo, muestra patentemente el delirio, el arrebatamiento, por esa sensación de un transporte divino al hablar. Sí, ¿no? Sócrates le encantan los discursos, ¿no? Le encantan los logos, ¿no? El esfuerzo filo-logos, ¿no? El que ama, ¿no? El amante del logos, ¿no? Pero claro, estos discursos pueden ser escritos o pueden ser también de palabra, ¿no? ¿Sí? Pero estamos viendo que Sócrates está prefiriendo el tema del habla. Y justamente, que recuerdo de las clases de Fernando que nos está acompañando también, el tema de, ¿no? Los comentadores de Platón ya modernos hablan de las doctrinas ocultas de Platón, ¿no? Claro, porque Platón, acá en este texto lo vamos a ver, ¿no? Si él prefiere más el tema del hablar, ¿por qué escribe Platón? ¿Por qué escribe tanto, ¿no? ¿Sí? No es una contradicción que quien dice que la verdadera, ¿no? La enseñanza se da por medio del habla, al final te deje tantos libros, ¿sí? Entonces quizás hay una doctrina secreta, oculta de Platón, ¿no? Que solamente se daba a sus estudiantes en la academia, ¿no? Y que jamás salía, como una suerte de misterios, ¿no? Mayores platónicos, ¿no? Y se ha especulado sobre eso, hay bastantes libros al respecto, ya seguramente si llegamos al tema lo vamos a comentar. Pero es cierto, o sea, es una pregunta bastante válida, ¿no? Si él mismo está diciendo, ¿no? Que justamente la enseñanza se transmite mejor, ¿no? Por medio de la palabra y no tanto por el escrito, entonces, ¿por qué te escribe tanto Platón? ¿Sí? ¿Cuál ha sido esa intención, no? No creo que únicamente de divertimento, ¿no? Debe tener también otra, por ahí otra, eh, otra intención más, ¿no? Ya lo iremos viendo, ¿sí? Vamos entonces a la última escena de esta primera sesión. Ya. Bien, entonces continúa el bueno de Sócrates. A ver, empezamos. Ya dura más que las demás, 15 minutos, pero va a estar entretenida, ¿ok? Empecemos en 3, 2, 1 y ya. Bien, excelente amigo. Así que se ha dicho y definido qué es aquello sobre lo que debemos deliberar. Teniéndolo ante los ojos, digamos lo que nos queda respecto al provecho o daño del que ama o del que no puede sobrevenir a quien le conceda sus favores. Necesariamente aquel cuyo imperio es el deseo y el placer su esclavitud hará que el amado le proporcione el mayor gozo. A un enfermo le gusta todo lo que no le contraría, pero le es desagradable lo que es igual o superior a él. El que ama, pues, no soportará de buen grado que su amado le sea mejor o igual, sino que se esforzará siempre en que le sea inferior o más débil, porque el inferior es el ignorante al sabio, el cobarde al valiente, el que es incapaz de hablar al orador, el torpe al espabilado. Todos estos males y muchos más que, por lo que se refieren a su mente, van surgiendo en el amado o están en él ya por naturaleza, tienen que dar placer al amante en un caso y en el otro los fomentará por no verse privado del gozo presente. Por fuerza, pues, ha de ser celoso y al apartar a su amado de muchas y provechosas relaciones con las que tal vez llegaría a ser un hombre de verdad, le causa un grave perjuicio, el más grande de todos, al privarle de la posibilidad de acrecentar al máximo su saber y buen sentido. En esto consiste la divina filosofía de la que el amante
mantiene a distancia al amado por miedo a su menosprecio. Maquinará además para que permanezca absolutamente ignorante y tenga en todo por estar mirando a quien ama, de forma que siendo capaz de darle el mayor de los placeres, sea a la par para sí mismo su mayor enemigo. Así pues, por lo que se refiere a la inteligencia, no es que sea un buen tutor y compañero el hombre enamorado. Después de esto, conviene ver qué pasa con el estado y cuidado del cuerpo. Cuando esté sometido a aquel que forzosamente perseguirá el placer más que el bien, habrá que mirar además cómo ese tal perseguirá a un joven delicado y no a uno vigoroso, a uno no criado a pleno sol, sino en penumbra, a uno que nada sabe de fatigas viriles, ni de aspectos, ni de ásperos sudores, y que sí sabe de vida muelle y sin nervio, que se acicala con colores extraños, con impropios atavíos, y se preocupa con cosas de este estilo. En fin, tan claro es todo que no merece la pena insistir en ello, sino que definiendo lo principal, más vale pasar a otra cosa. Efectivamente, un cuerpo así hace que en la guerra y en otros asuntos de envergadura los enemigos se hernandezcan, mientras que los amigos y los propios enamorados se atemorizan. Dejemos esto, pues, por evidente y pasemos a hablar de la desventaja que traerá a nuestros bienes el trato y la tutoría del amante. Pues es obvio para todos y especialmente para el enamorado que si por él fuera, desearía que el amado perdiese sus bienes más queridos, más entrañables, más divinos. No le importaría que fuese huérfano de padre, de madre, privado de parientes y amigos, porque ven ellos el estorbo y la censura de su muy dulce trato con él. Pero además, si está en posesión de oro o de alguna otra forma de riqueza, pensará que no es fácil de conquistar y que si lo conquista no le será fácil de mantener. De donde necesariamente se sigue que el amante estará celoso de la hacienda de su amado y se alegrará si la pierde. Aún más célibe, sin hijos, sin casa, y esto todo al tiempo posible le gustaría al amante que estuviera su amado y alargar así cuando más la dulzura, el disfrute de lo que desea. Existen, por supuesto, otros planes, pero una cierta divinidad mezcló en la mayoría de ellos un placer momentáneo, como por ejemplo en el adulador, terrible monstruo, sumamente dañino, en el que la naturaleza entreveró un cierto placer no del todo insípido. También a una hetera podría alguien denostarla como algo dañino y a otras muchas criaturas y ocupaciones semejantes que no pueden dejar de ser agradables, al menos por un tiempo. Para el amado, en cambio, es el amante además de dañino extraordinariamente repulsivo en el trato diario, porque cada uno, como dice el viejo refrán, se divierte con los de su edad. Pienso pues que la igualdad en el tiempo lleva a iguales placeres y a través de esta semejanza viene el regalo de la amistad. A pesar de todo, también este trato con los de la misma edad llega a producir hastío. En verdad, que lo que es forzado se dice que acaba a su vez siendo molesto para todos y en todo, cosa que, además de la edad, distancia al amante de su predilecto, pues siendo mayor como es y frecuentando a una persona más joven, ni de día ni de noche le gusta que se ausente, sino que es asustadizo por un impulso insoslayable, que por cierto siempre le proporciona gozos de la vista, del oído, del tacto, de todos los sentidos con los que siente a su amado, de tal manera que por el placer queda como esclavizado y pegado a él. ¿Y qué consuelo y gozos dará al amado para evitar que teniéndolo tanto tiempo a su lado, no se le convierta en algo extremadamente desagradable? Porque lo que tiene delante es un rostro envejecido y ajado, con todo lo que implica, ya que no es grato oír de palabra, cuanto menos tener que cargar día a día con tan pegajosa realidad. Y encima se es objeto de una vigilancia sospechosa en toda ocasión y a todas horas, y se siente que oír alabanzas inapropiadas y exageradas, incluso reproches que en boca de alguien sobrio ya sonarían inadmisibles y que por supuesto en la de un borracho ya no son solo inadmisibles, sino desvergonzadas al emplear una palabrería desmesurada y desgarrada. Mientras ama es pues dañino y desabrido, pero cuando cesa su amor se vuelve infiel, precisamente para ese tiempo venidero, sobre el que tantas promesas había hecho, sustentadas en continuos juramentos y súplicas que con esfuerzo mantenían una relación y entonces convertida en una carga pesada que ni siquiera podía aligerar la esperanza de bienes futuros. Y ahora pues que tiene que cumplir su promesa, ha cambiado dentro del mismo de dueño y señor, inteligencia y sensatez, en lugar de amor y apasionamiento. Se ha hecho pues otro hombre, sin que se haya dado cuenta el amado. Este
le reclama agradecimiento por lo pasado, recordándole todo lo que han hecho y se han dicho, como si estuviera dialogando con el mismo hombre. Por vergüenza no se atreve aquel a decirle ya que ha cambiado, y no sabe cómo mantener los juramentos y promesas de otros tiempos, cuando estaba dominado por la sinrazón, ahora que se ha transformado en alguien razonable y sensato. Aunque obrase como el de antes, no volvería a ser semejante a él e incluso a identificársele de nuevo. Desertor de todo esto es ahora el que antes era amante, forzado a no dar la cara, una vez que la balba ha caído de otra manera. Emprende la huida, pero el otro tiene la necesidad de perseguirle, se siente vejado y pone por testigo a los dioses, ignorante desde un principio de todo lo que ha pasado, o sea, de que había dado sus favores a un enamorado y con ello necesariamente a un insensato, en lugar de alguien que por no estar enamorado fuera sensato. No habiéndolo hecho así, se había puesto en las manos de una persona infiel, descontenta, celosa, desagradable, perjudicial para su hacienda y no menos para el bienestar de su cuerpo, pero sobre todo funesto para el cultivo de su espíritu. Todo esto, muchachos, es lo que tienes que meditar y llegar así a darte cuenta de que la amistad del amante no brota del buen sentido, sino como las ganas de comer, del ansia de saciarse. Como a los lobos, los corderos, así le gustan a los amantes los mancebos. Y eso es todo, Fedro. Ya no vas a oír de mí ninguna palabra más. Da ya por terminado el discurso. Y yo que me creía que estabas a la mitad e ibas a decir algo semejante sobre el que no ama y que en consecuencia es a él más bien a quien hay que conceder los favores destacando a su vez todas las ventajas que esto tiene. Entonces, Sócrates, ¿por qué te me paras? ¿No te has dado cuenta, bienaventurado, que ya mi voz empezaba a sonar épica y no ditirámbica y precisamente al vituperar? Pero si empiezo por alabar al otro, ¿qué piensas que tendría que hacer ya? Es que no te das cuenta de que seguro se iban a apoderar de mí las musas en cuyas manos me has puesto deliberadamente. Digo pues, en una palabra, que lo contrario de aquello que hemos reprobado en el uno es precisamente lo bueno en el otro. ¿Qué necesidad hay de extenderse en otro discurso? Ya se ha dicho de ambos lo suficiente. Así pues, mi narración sufrirá la suerte que le corresponda. Yo, por mi parte, atravieso este río y me voy antes de que me fuerces a algo más difícil. No, Sócrates, todavía no. No antes de que se pase este bochorno. ¿No ves que ya casi es mediodía y que está cayendo, como suele decirse, a plomo el sol? Quedémonos, pues, y dialoguemos sobre lo que hemos mencionado y tan pronto como sople un poco de brisa, nos vamos. Divino eres con las palabras, Fedro. Sencillamente admirable. Porque yo creo que de todos los discursos que se han dado en tu vida, nadie más que tú ha logrado que se hicieran tantos. Bien fuera que los pronunciaras tú mismo, bien en cambio que de alguna forma obligases a otros, con excepción de Simias, el tebano, porque a todos los demás les gana sobradamente. Y ahora, como puedes comprobar, parece que has llegado a ser causa de que todavía haya que pronunciar otro discurso. No es que me estés anunciando una guerra, pero ¿cómo y qué es esto a lo que te refieres? Cuando estaba mi buen amigo cruzando el río, me llegó esta señal que brota como de este duende que tengo en mí. Siempre se levanta cuando estoy por hacer algo. Me pareció escuchar una especie de voz que de ella venía y no me dejaba ir hasta que me purificase, como si en algo entre los dioses hubiese delinquido. Es verdad que soy no demasiado buen adivino, pero a la manera de estos, que todavía no andan muy duchos con las letras, como lo suficiente para mí mismo, y acabo de darme cuenta con claridad de mi falta, pues por cierto, compañero, que el alma es algo así como una cierta fuerza adivinatoria. Y antes, cuando estaba en pleno discurso, hubo algo que me conturbó y me entró una especie de angustia. No me fuera a pasar lo de Íbico, lo que Íbico dice, que contra los dioses pecando consiga ser honrado por los hombres. Pero ahora me he dado cuenta de mi falta. ¿Qué es lo que estás diciendo? Terrible, Fedro. Es el discurso que tú trajiste. Terrible el que forzaste que yo dijera. ¿Cómo es eso? Es una simpleza, hasta cierto punto impía. Dime si hay algo peor. Nada, si es verdad lo que dices. Pero bueno, ¿es que no crees que el amor es hijo de Afrodita y es un dios? Al menos eso es lo que se cuenta. Pero no en Licias ni en tu discurso, en ese que a través de mi boca y embrujado por ti se ha proferido. Si el amor es, como es sin duda, un dios o algo divino, no puede ser nada malo.
pero en los dos discursos que acabamos de decir parece como si lo fuera. En esto, pues, pecaron contra el amor. Pero aún más, su simpleza fue realmente exquisita, puesto que sin haber dicho nada razonable ni verdadero, parecía como si lo hubieran dicho. Sobre todo si es que pretenden embaucar a personajillos sin sustancia para hacerse valer ante ellos. Me veo, pues, obligado, amigo mío, a purificarme. Hay para los que son torpes, en la hora de mitologías, un viejo rito purificatorio que Homero, por cierto, no sabía aún, pero que este Sícoro, pero que sí este Sícoro, privado de sus ojos por su maledicencia contra Helena, no se quedó como Homero, sin saber la causa de su ignorancia, sino que, a fuer de buen amigo de las musas, la descubrió e inmediatamente compuso. No es cierto el relato, ni embarcaste en las naves de firme cubierta, ni llegaste a la fortaleza de Troya. Y nada más que acabó de componer la llamada Palinodia, recobró la vista. Yo voy a intentar ser más sabio que ellos, al menos en esto. Por tanto, antes de que me sobrevenga alguna desgracia por haber maldicho el amor, voy a ofrecer una palinodia, a cara descubierta, no tapada como antes por vergüenza. Nada más grato que esto habrías podido decirme, Sócrates. Después, muy bien, Fedro, qué irreverentes han sido las palabras de ambos discursos, tanto el mío como el que tú has leído de ese escrito. Si por casualidad nos hubiera escuchado alguien, alguien noble, de ánimo sereno, que estuviera enamorado de otro como él, o que lo hubiera estado alguna vez antes, si nos hubiera escuchado, digo, cuando hablábamos de que los amantes por minucias arman grandes discusiones y que son celosos y perniciosos para aquellos que aman, ¿cómo no se te ocurre creer que acabaría pensando que estaba oyendo a alguien criado entre marineros y que no había visto en su vida un amor realmente libre? ¿No estaría muy desacuerdo con los reproches que nosotros hacíamos al amor? Por Zeus, que es muy posible, Sócrates. Pues bien, por reparo ante ese hombre y por miedo al mismo amor, debo enjuagar con palabras potables el amargor del oído. Por eso aconsejo a Licias que cuando antes escriba, que es al que ama, más bien que al que no ama, a quien equitativamente hay que otorgar favores. Ya puedes estar seguro de que así será, porque habiendo hecho tú la loa del amante, por fuerza Alicia se va a ver a su vez obligado por mí a escribir otro discurso sobre el mismo asunto. Confío mientras sigo siendo el que eres en lo que dices. Habla entonces sin miedo. Bien, llegamos ya a la cuarta escena, ¿sí? Bueno, comenzamos hablando del tema de la deliberación, ¿verdad? De qué es la deliberación, ¿no? En fin, estábamos llegando con ese orden, ¿no? Hasta esta segunda parte. Y bueno, ya hablaron de qué es el amor, y ahí lo definieron, ¿verdad? Y luego tocaba hablar justamente del provecho o el daño, ¿no? Que ocasiona ¿no? Del que ama y del que no. Bueno, siguiendo justamente con la argumentación anterior, había dicho que a un enfermo le desagrada lo que es igual o superior a él, ¿no? Y que justamente el que ama al enamorado, ¿no? Quiere ver a su amante, quiere verlo lo más por diosero posible, ¿no? ¿Sí? Quiere que le sea inferior, para que nadie se lo quite, ¿no? ¿Sí? Quiere disminuirlo para que él se sienta engrandecido y así, para que justamente dependa únicamente de él, ¿no? Que esté pegado a él, ¿no? Pero porque busca el placer más que el bien, ¿no? Es celoso, ¿sí? Busca cumplir sus caprichos en una palabra, ¿sí? Tiene esa ansia de saciarse de aquel, ¿no? Claro, y todo esto, pues, es producto de este amor caprichoso, ¿no? De este amor que muchas veces también hemos visto, que hemos experimentado, ¿no? Bueno, termina Sócrates de dar esta larga, ¿no? Este largo monólogo, y pues alaba a Fedro, que justamente debido a él, ¿no? Se dan estos monólogos, ¿no? Debido a Fedro, dice, ¿no? Debido a ti se han dado grandes monólogos, ¿no? Entonces incitaban mucho a dar grandes monólogos, ¿no? Pero de repente le surge una angustia, ¿no? Está un poco alegre ahí, pero de repente se pone un poco intenso y dice que no, he hecho algo mal, tengo que purificarme, ¿no? He ofendido, he pecado contra el amor, ¿no? He pecado contra el amor, ¿sí? Porque el amor es un Dios, y si es un Dios, pues no puede ser malo, ¿no? Entonces, tengo que purificarme y para eso, pues, tiene como que un ritual, ¿no? un contrahechizo, digamos, ¿no? Que justamente es su palinodia, ¿no?
Y ahí hace referencia por ahí a Cícero, en fin, un poeta lírico, ¿no? Cosa que Sócrates siente la necesidad de limpiarse, no tengo que limpiarme, ¿no? De lo que he dicho, ¿no? Y para eso justamente voy a pronunciar un nuevo discurso, ¿no? Porque no está bien lo que se ha dicho, porque el amor no solamente es capricho, no solamente es ganas de, ¿no? de tener al otro siempre, sino más bien es algo más, ¿no? Entonces, por miedo a que el Dios amor se moleste y también a los que han experimentado ese tipo de amor, pues es momento de dar otro discurso, un nuevo discurso, pero esta vez ya no cubierto, ya no tapado, ¿no? Sino más bien a cara descubierta, ¿sí? Un nuevo discurso entonces aparecerá pues en labios de Sócrates, pero para eso todavía tenemos que esperar un poquito más. Bien, y aquí llegamos entonces al final de esta cuarta escena, ¿no? ¿Algún comentario, estimados? ¿Alguno de los presentes quiere comentar algo sobre este asunto? Sí. Interesante esta expresión que usa, ¿no? De purificarse, ¿no? Con palabras potables, ¿no? Del amargor del oído, ¿no? Sí. Ya justamente acá vienen ya las siguientes sesiones que tendremos, que son dos más. Ya vamos a hablar de mitología, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a escuchar mitos, ¿no? Que ahí van a venir inspirados justamente por ese duende, ¿no? Por ese daimon que carga Sócrates dentro de sí. Bien, entonces si no hay ninguna... Jocelyn, te escuchamos y ya estamos cerrando también. Sí, bueno, solo como una anotación, porque igual yo estaba teniendo esto de lo que en principio nos fascinó, que es esto de unir esto del misterio con la elaboración de los discursos y todo ello. Sin embargo, Platón acá otra vez pues nos dice, ¿no? Su detalle. Igual, toda parte misteriosa tiene que ser comandada por mi razón para ofrecer también respuestas, bueno, convenientes, ¿no? Porque ahora se quita el velo, que era por vergüenza pues, y también por reserva y concentración para armar todo el discurso, pero ahora ya lúcido, dándose y percatándose de que lo que estaban tratando es unas cuestiones muy, tal vez básicas, ¿no? Ujú, Que les ujú. había llevado a un camino de ver al amor pues como algo desdeñable prácticamente, y siente que ha cometido la falta, ¿no? Ujú, ujú. Pero ahora va a lanzar un discurso ya con los ojos abiertos, digamos, yo diría, claro, o sea, con toda no sé, lo contrario de vergüenza, no sé qué sé, con tal vez un poco del orgullo de sí mismo, de inspirado ya, pero con un buen uso de la razón, va a decirnos la contraparte, ¿no? A mí me encanta cómo juega Platón siempre con con estas dos partes, ¿no? Tanto con el misterio como con la Sí. razón, ¿no? Sabemos que igual por la urgencia que él tal vez requiere en los asuntos tal vez políticos, en los asuntos éticos, tal vez va a recurrir un poquito más ahí al uso de la razón, pero no deja de lado también la otra parte, ¿no? Y sabe cómo jugar con estos dos lados, ¿no? Y obviamente en la parte de la palabra va, no va a despreciar, o sea, completamente algo, y tal vez por eso tal vez explique al final el tema de por qué escribe tanto, si es Ujú. que la parte de la palabra oral es la que más le importa, pero es que también hay que saber jugar con ambas cosas. Mm, Para algo va a servir el escrito, y sabemos que llegamos alto con el diálogo, pero es que el escrito también no podemos diseñarlo por cuestiones que, sobre todo por cuestiones también prácticas, ¿no? Entonces, ese juego a mí me encanta también de Platón, ¿no? Y eso se ve también en este armado de los discursos que nos va dando a lo largo de los diálogos también, ¿no? Eso podría cerrar un comentario con esto. sí, también Carlos Santamaría acá nos comenta, dice Carlos, interesante el acto de quitarse el velo, claro, ¿no? Para hacer una disculpa pública, pero también mostrando el sentido de la aletheia, claro, ¿no? O sea, lo que antes estaba diciendo era, ¿no? Mentira, pues, ¿no? Ahora te digo la verdad, ¿sí? Justamente, mentira, verdad. La aletheia, desocultar, mostrar que el discurso efectuado es contrario a lo verdadero, claro, ¿sí?
Y justamente en esto verdadero viene pues la etapa de mitos, ¿no? Sí, de mitos que, como Jocelyn lo comenta, también están recurrentemente en Platón, ¿no? Por ahí recuerdo un texto que decía que es el diástole y sístole, ¿no? Mitos y logos, ¿no? Entonces, justamente ese paso del mito a logos, pues fue más que todo una hipótesis, diría que muy perjudicial para entender a la filosofía, porque nos ha dado décadas, ¿no? O sea, incluso diríamos, ¿no? Mucho más, ¿no? No sé si un ciclo de confusiones al respecto, ¿sí? Por los que están en filosofía ya me entenderán, ¿no? Desde que esa propuesta, ¿no? Salió de que la filosofía es el paso del mito a logos. Bueno, en verdad no es tanto así, ¿no? Hay mucho mito también en la filosofía, ¿no? Sí. Platón justamente es el constructor de mitos, ¿no? Y no por eso la filosofía deja de ser, pues, seria, ¿no? Sí. Entonces hay que, justamente por eso vamos a las fuentes para verlos, ¿no? Así, con nuestros ojos desnudos, lo que dicen estos autores que han creado justamente, ¿no? Esta institución, ¿no? Eh, esta filosofía, ¿no? Que hasta ahora sigue viva, ¿sí? Bueno, nos esperamos para la siguiente sesión. Ya tengo que dejar de grabar en un momento.